Vamos a comenzar haciendo una explicación breve del funcionamiento de los tres algoritmos de ordenamiento conocidos como simples o directos. Y de ellos comenzaremos primero con el conocido como algoritmo de ordenamiento por intercambio directo o también más informalmente conocido como algoritmo de burbuja. Este algoritmo en general es el más lento de los tres que vamos a presentar y en rigor es uno de los más lentos de todos los algoritmos que hasta aquí se han propuesto. La idea en este y en todos los algoritmos de ordenamiento es realizar varias pasadas a lo largo del arreglo e ir agregando en cada una de esas pasadas un poco más de orden, de forma tal que terminar con todas las pasadas previstas se logre el ordenamiento completo. En este algoritmo en particular, la idea es que en cada una de las pasadas se tome o se encuentre el mayor de los elementos que están todavía sin ordenar y se lo vaya empujando hacia el final del arreglo, hacia el fondo del vector, para ubicarse en la casilla en la que debería quedar. La gráfica que muestro aquí es un resumen general del funcionamiento. Aquí estamos suponiendo que tenemos un arreglo o vector de cuatro componentes inicialmente ubicados el 7 en la casilla 0, el 3 en la 1, el 5 en la 2 y el 2 en la 3. Si suponemos que queremos ordenar este arreglo de menor a mayor, la idea será tener al mayor de todos los elementos en la última casilla y al menor en la primera. El 7 debería estar en la casilla 3, el 2 debería estar en la 0 y así sucesivamente. Se realiza una primera pasada, una primera barrida del arreglo, y en esa barrida se establece un patrón de comparación que surge de considerar estos pequeños arcos que hemos colocado encima del arreglo para indicar qué elemento se compara con cuál. La idea aquí es comenzar comparando el valor de la casilla 0, que sería este 7, contra el valor ubicado en la casilla 1, que sería este 3. Como nuestro objetivo es llevar el arreglo a un orden de menor a mayor, si las dos casillas que estamos comparando se presentan invertidas con relación a ese orden, en la primera está el mayor y en la segunda el menor, debemos invertirlos. Se compara el 7 con el 3 y como el que se encuentra en la casilla de la izquierda es mayor que el que está en la casilla de la derecha, los invertimos. El 3 vendría a la casilla 0 como se ve aquí debajo y el 7 quedaría temporalmente ubicado en la casilla 1. Pero una vez que el 7 queda ubicado en la casilla 1, se compara ese valor contra el que está en la casilla 2, el 7 contra el 5. Como el 7 volvería a ser mayor que el 5 gira y se ubica en la casilla 1, como se ve aquí, y el 7 quedaría temporalmente alojado en la casilla 2 en lugar del 5. Y ahora el 7 que quedó en la casilla 2 se compara contra el que se encuentra en la casilla 3, que en este caso sería comparar el 7 contra el 2. Como el 7 vuelve a ser mayor, el 2 gira al lugar que tenía el 7, quedando aquí en la casilla 2, y por fin el 7 quedaría ubicado en la casilla 3, como se puede ver en la gráfica. Bien, como resultado de esa primera pasada, está claro que el arreglo no ha quedado ordenado del todo, pero sí queda claro que el mayor de todos los números o elementos que el arreglo contenía quedó ubicado en la casilla que le correspondería si el arreglo estuviese ordenado, que en este caso es la última. La idea es sistemáticamente repetir esa estrategia. Se realiza ahora una segunda pasada en la que se vuelve a buscar el mayor de todos los elementos, pero excluyendo ahora el que quedó en la última casilla. El elemento mayor de todo el arreglo ya está ubicado en la última casilla como resultado de la primera barrida y lo que se hace ahora es comparar a los elementos que quedan haciendo exactamente lo mismo que se hizo en la vuelta anterior, pero al final realizando una comparación de menos. Ahora se va a comparar entonces el 3 con el 5
Como el 3 es menor que el 5 y eso es lo que pretendemos, los dejamos como están. El 3 se queda aquí, el 5 sigue en la casilla 1 y ahora se compara el 5 con el 2, es decir, el contenido de la casilla 1 con el contenido de la casilla 2. Como el 5 es mayor que el 2, los hacemos girar, el 2 quedaría en la casilla 1 y el 5 pasaría a la casilla 2. Como esa sería la última comparación que tenemos que hacer en esta segunda barrida, ahí termina la segunda pasada y el resultado de la segunda pasada es el arreglo que se ve aquí en esta tercera fila de la gráfica. El 5 y el 7 ya estarían ordenados y solo nos quedarían comprobar en cuanto a su orden los elementos de las casillas 0 y 1. Bueno, eso requiere una tercera pasada adicional. En la tercera pasada, una comparación menos que en la anterior, se compara el elemento que está en la casilla 0, el 3, contra el que está en la casilla 1, el 2. Como el 3 es mayor que el 2, los hacemos girar, el 3 pasa a la casilla 1, el 2 pasa a la casilla 0 y ahora sí, el resultado final es el arreglo ordenado, como se puede ver en la última gráfica. Se puede observar que en general la idea es ir comparando al elemento que se encuentra en cada pasada en la casilla i contra el que se encuentra en la casilla i más 1. Si hay que hacer un intercambio, lo hacemos. Si no, dejamos los elementos como estaban y repetimos la comparación con el par de casillas a la derecha. Siempre el que se encuentra en la casilla actual contra el que se encuentra en la casilla inmediatamente a la derecha de él. Y así seguir hasta que logremos acomodar todo el arreglo. Si el arreglo tiene 4 elementos, se puede ver que con 3 pasadas es suficiente para terminar de ordenarlo. En cada una de las pasadas se hace un número de comparaciones que va decreciendo a medida que avanzamos en el número de pasadas hasta que al finalizar, hasta que al llegar a la última pasada hacemos una sola y única comparación y como resultado de ella el arreglo queda ordenado. El algoritmo se puede implementar con una función en Python como la que mostramos en este momento a la derecha de la placa. En este caso se trata de una función a la que hemos designado como BubbleSort, la que toma como parámetro una variable b que representa el arreglo que queremos ordenar. Ese arreglo se supone que viene ya creado, ya cargado y listo para trabajar. En la primera línea, con la función len, tomamos el tamaño de ese arreglo y lo guardamos en la variable n, que si ves el caso del ejemplo, la variable n quedaría valiendo 4. Luego, el esquema que hemos explicado hace unos instantes se implementa con 2 ciclos for anidados uno dentro del otro. El primero de los ciclos, que aquí está regulado por la variable i y está coloreado en azul, se utiliza esencialmente para regular, para controlar la cantidad de pasadas que vamos a hacer a lo largo del arreglo. Si n vale 4, la cantidad de pasadas que tenemos que hacer es 3. Y ese es el número de valores que debería estar en el rango que este for recorre. Observemos en este caso rápidamente que si n vale 4, este for está ajustado para comenzar en 0 y terminar en n-1, 3. Recordemos que en un range el valor del límite derecho del rango no se incluye. Por lo tanto, este for, si n vale 4, es como si estuviese planteado para recorrer el rango entre 0 y 3, pero sin incluir el 3. Lo que esto implica es que la variable i va a tomar el valor 0 y con i valiendo 0 se va a hacer la primera vuelta. Todo lo que sea que haya que hacer se hace con i valiendo 0. Cuando se termine esa primera vuelta, i va a tomar el valor 1 y con i valiendo 1 se va a llevar adelante la segunda barrida o segunda pasada, de manera que cuando ella termine, el for va a tomar el valor que sigue, que sería el 2,
y con i valiendo 2 se llevará adelante la tercera barrida o tercera pasada. Pero con i valiendo 2, este for terminaría si el valor inicial de n es 4. La idea es que si n vale 4, el ciclo principal, el ciclo regulado por i, haga 3 vueltas. Y eso es lo que va a hacer. Por eso aquí está indicado como terminar en n-1. El segundo ciclo, que aquí está coloreado en rojo y está controlado por la variable j, se utiliza para controlar la cantidad de comparaciones que se llevan a cabo en cada una de las pasadas, y de hecho dentro de ese ciclo, en el bloque de acciones de ese ciclo, se hacen las comparaciones como se ve en el if que estoy señalando aquí en este momento con el puntero del mouse. La idea de este ciclo es, recordemos, llevar adelante un número de comparaciones que debe ir decreciendo de acuerdo en la vuelta en la que estamos. Si estamos en la primera vuelta, en la que i vale 0, la cantidad de comparaciones que tenemos que hacer es 3 en este ejemplo, con n valiendo 4. Pero en la vuelta en la que i valga 1, en la siguiente vuelta del ciclo i, la cantidad de comparaciones que hay que hacer no es 3, sino 2. Por lo tanto, el ciclo j debe ajustarse de manera tal que cada vez que arranque haya un elemento menos en el rango que tiene que recorrer. Este ciclo está ajustado para comenzar en 0 y terminar en n-i-1. En el esquema que voy a proponer ahora, vamos a analizar vuelta por vuelta qué valores son los que toman las variables i y j para ir entre las dos llevando a cabo el proceso de ordenamiento. Podemos observar que cuando el algoritmo arranca y pone i igual a 0, lo que va a hacer este ciclo en su primera vuelta, el, el ciclo regulado por j va a recorrer el rango que va entre 0 y n menos i menos 1. El valor de n en este ejemplo es 4. Y si en esta primera vuelta i vale 0, es n menos 0 menos 1, 4 menos 0, 0 menos 1, 3. El for, la variable j, de este for, estaría recorriendo el rango que va entre 0 incluido y 3 sin incluir. Por lo tanto, cuando i vale 0, este ciclo hace que la variable j tome los valores 0, 1 y 2. Cuando j valga 3, se detendrá. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos ahora. Dentro del ciclo j, que ya sabemos va a tomar los valores 0, 1 y 2, se lleva adelante esta primera pregunta y se compara lo que está en la casilla j, que inicialmente vale 0, contra lo que está en la casilla j más 1, que por lo tanto, si j vale 0, j más 1 es 1. Esta primera pregunta equivale a comparar el 7 con el 3 en esta gráfica. Si el que está en la casilla j, es decir, el 7, es más grande que el que está en la casilla j más 1, es decir, el 3, los da vuelta. Aquí los invierte. Y en ese caso el 3 vendría adelante y el 7 vendría a la casilla 1. Con eso finaliza la vuelta en la que i vale 0. Pero entonces este otro ciclo azul ahora inicia su segunda vuelta tomando o haciendo que la variable i pase a valer 1. Ahora, con i valiendo 1, este segundo ciclo empieza de nuevo, pero ajusta su valor de límite derecho del rango a recorrer al número n menos i menos 1. Si n vale 4 y en esta vuelta i vale 1, es 4 menos 1, 3, menos 1, 2. El rango a recorrer por j sería el rango que empieza en 0 y termina en 2, pero sin incluir el 2. Por lo tanto, j en esta segunda entrada tomaría los valores 0 y 1 y ya no tomaría el valor 2. Por lo tanto, este ciclo va a hacer una vuelta menos
ahora que la cantidad de vueltas que hizo cuando i valía 0. Ahora con i valiendo 1 solo va a hacer 2 vueltas, con j en 0 y con j en 1. Y bueno, ¿qué va a ocurrir aquí? Se va a comparar con j valiendo 0 el 3 con el 5. Como no hay que intercambiarlos, los deja como estaba y ahora j toma el valor 1. Con j valiendo 1 compara el 5 con el 2 y como 5 es mayor que 2, los intercambia, quedando el 5 en la casilla 2 y el 2 en la casilla 1. Y ahí este ciclo interno finaliza, porque la variable j ya llegó a valer 1 y el 5 ya está ubicado en la posición en la que tenía que quedar. Cuando este ciclo interno termina, regresa al ciclo i y la variable i toma el valor que continúa, que en este caso sería el número 2. Con i valiendo 2, como todavía estamos dentro de rango, empieza de vuelta el bloque de acciones del ciclo i. La variable j ahora va a tomar entonces valores en el rango 0, n menos i menos 1, pero con i valiendo 2. Si n vale 4, 4 menos 2 es 2, menos 1, 1. Lo que le estamos pidiendo entonces a este ciclo es que j comience en 0 y termine en 1, pero sin incluir el 1. Por lo tanto, j solo va a tomar el valor 0. Y con esa única vuelta comienza el ciclo j para hacer la última comparación que nos queda. Con j valiendo 0, se compara lo que está en la casilla 0, que sería este 3, contra el que está en la casilla j más 1, 0 más 1 es 1, que sería este 2. Como el 3 es efectivamente mayor que el 2, los intercambia. El 3 quedaría en la casilla número 1, el 2 quedaría en la casilla número 0, y con eso terminaría la única vuelta que este for regulado por j tenía que dar cuando i valía 2. Este for j finaliza, el vector queda como se ve aquí, regresamos al ciclo regulado por i, pero como i ya está valiendo el último valor posible para el rango que se había especificado, la variable i ya llegó al extremo de ese rango, este for también finaliza. Y con ello, como se puede ver, el vector queda finalmente ordenado. En esencia, eso sería todo lo que habría que discutir respecto de la forma de implementar este algoritmo. Pero nos queda el detalle de esta variable ordenado que está actuando como una bandera, como un flag, y explicar para qué sirve esa bandera y qué función cumple, qué papel está cumpliendo en este algoritmo. La introducción de esa bandera es una pequeña mejora que se le ha agregado a este algoritmo para que se detenga antes en el caso que se detecte que el arreglo ha quedado ordenado sin tener que llegar a hacer todas las barridas que inicialmente están previstas. Para explicar la idea vamos a considerar un caso extremo. Supongamos, por ejemplo, que el arreglo que entra como parámetro para ser ordenado por esta función, en lugar de ser este arreglo 7, 3, 5, 2, hubiese sido un arreglo ya ordenado como el que se ve aquí debajo, 2, 3, 5, 7. Si ese fuese el caso, cuando el algoritmo comienza y pone i igual a 0, j tomaría los valores 0, 1 y 2, pero en este caso estaría comparando primero el 2 con el 3, luego el 3 con el 5 y luego el 5 con el 7 en esta condición que se encuentra dentro del segundo ciclo regulado por j. Pero como el arreglo estaría ordenado en ese caso, en todas las oportunidades en que se lleve a cabo esta pregunta contestaría falso y no haría ningún intercambio porque no tendría necesidad de hacerlo. Para la primera vuelta en la que este ciclo se lleva a cabo, tomando los valores 0, 1 y 2, todas las consultas, todas las preguntas serían realizadas, pero en ninguna contestaría verdadero y en ninguna haría un intercambio. Terminaría este ciclo, regresaría al ciclo for más externo poniendo i igual a 1, con lo cual
se aseguraría que la última casilla está ordenada e intentaría atacar las otras tres para intentar ordenar la primera parte del arreglo. Cuando el ciclo for comience de nuevo con i valiendo 1, j tomaría los valores 0 y 1 para comparar de nuevo el 2 contra el 3 y luego el 3 con el 5, pero de nuevo no tendría ningún intercambio que realizar, no entraría nunca en la rama verdadera de este if, no haría ningún intercambio y simplemente terminaría sin hacer nada y volvería al for más externo para hacer la última vuelta. Podemos observar que si el arreglo estuviese ya ordenado o como resultado de alguna de las pasadas previas a la última hubiese ya quedado ordenado, todas las pasadas que sigan desde allí en adelante serían una literal pérdida de tiempo, porque lo único que estaría haciendo el algoritmo con este for más interno sería solo comprobar lo que ya había verificado en la vuelta anterior. El hecho de que el arreglo haya quedado ya ordenado surge de la situación de que este for termina una vuelta completa sin hacer ningún intercambio. Si ningún intercambio es realizado a lo largo de una vuelta completa de este for, significa inmediatamente que el arreglo ya estaba ordenado. Y en caso de estarlo, serían innecesarias todas las vueltas que sigan de allí en adelante, por lo que podríamos cortar el algoritmo y devolver el arreglo ordenado mucho antes. Para eso sirve este flag, esta bandera. La idea es que en cada vuelta realizada por el ciclo controlado por i, que es el que regula la cantidad de pasadas que hace el algoritmo, antes de comenzar el for regulado por j, que es el que lleva a cabo el proceso de comparaciones, se coloca el flag en verdadero asumiendo que el arreglo está ordenado y no habrá necesidad de hacer ningún intercambio. Esa es la suposición de partida. El for j comienza y comienza con ello a comparar las casillas contiguas una por una. Si en algún momento encuentra un par de casillas invertidas en las que la casilla de la izquierda sea más grande que la casilla de la derecha, hace el intercambio, pero si hizo un intercambio, implica que el arreglo ordenado no estaba. Por lo tanto, cambia el valor del flag de true a false y continúa el proceso hasta terminar esa vuelta. Cuando esa vuelta termina, antes de volver al for principal para determinar si es necesario hacer o no una nueva pasada, se controla qué valor salió teniendo el flag ordenado. Si ese flag salió valiendo true, verdadero, significa que efectivamente se ha llevado a cabo una pasada completa del ciclo J sin hacer ningún intercambio y el arreglo estaba ordenado. Si eso es cierto, se llama o se activa esta instrucción break que corta el ciclo principal y da por terminado el proceso completo, entregando el arreglo ordenado antes de terminar las n barridas que teníamos que hacer en forma previa. Y si este for corta y al cortar en este if la variable ordenado vale false, significa que dentro de este ciclo, por lo menos una vez se respondió que sí a esta pregunta, con lo cual se detectó que el arreglo en esta barrida ordenado no estaba, y eso, al cortar este ciclo, habilita a que ignoremos este break, volvamos al for principal y habilitemos una vuelta más. Una sola vuelta del ciclo J en la que no se detecte ningún intercambio implicará que el arreglo está ordenado y este break que se encuentra aquí debajo cortará el proceso completo y permitirá ahorrar algo de tiempo en un algoritmo que ya es de por sí bastante lento para llevar adelante su trabajo. La única cuestión menor que estaría quedando por explicar en relación a este algoritmo de intercambio directo es por qué ese curioso nombre de algoritmo de ordenamiento de burbuja con el que se lo suele conocer informalmente. Bueno, en realidad ese nombre surge de una supuesta analogía gráfica que tiene la secuencia de comparaciones
que se llevan adelante en cada pasada cuando se explica esa cantidad de comparaciones con estos pequeños arcos que se colocan encima del arreglo. Quien en algún momento propuso ese nombre, imaginó o supuso que estos arcos colocados encima simulaban o parecían algún proceso de burbujeo o como burbujas apareciendo en un vaso. Y esa analogía curiosa, visual, llevó a que se bautizara a este algoritmo como algoritmo de burbuja. Algunos autores incluso llegan a decir que este proceso de recorrido del arreglo con el ciclo más interno para hacer esta secuencia de comparaciones se designe como burbujeo a lo largo del arreglo. Pero en definitiva no deja de ser una curiosa convención de tipo visual en relación a lo que aparentan esas comparaciones cuando se grafican en la forma en que lo hemos hecho aquí. Sin más, vamos a pasar al siguiente algoritmo de ordenamiento que quisiéramos explicar con este video, que es el algoritmo de selección directa o selección simple, que en realidad ya conocemos de una ficha anterior, pero lo volvemos a mostrar aquí en forma veloz, rápidamente, a modo de repaso y para completitud, para tener a todas las explicaciones en este mismo video. La idea de este algoritmo es también realizar varias pasadas a lo largo del arreglo y en cada una de ellas aportar algo de orden, ¿sí?, en el arreglo que estamos queriendo ordenar, pero con un esquema en el proceso de comparaciones ligeramente distinto al que se lleva adelante en el método de burbuja. Si recordamos, la idea es, en la primera pasada, tomar el contenido de la casilla 0 y compararlo primero contra el contenido de la casilla 1. Si estamos queriendo ordenar el arreglo de menor a mayor y en la 0 hay un elemento, un valor mayor que el que está en la 1, los invertimos. El 3 pasaría a la casilla 0, el 7 pasaría a la casilla 1 y con eso terminaría la primera comparación. El 7 pasaría a la 1 y el 3 a la 0. Con el 3 en la casilla 0, compararíamos ahora el 3 con el 5. Y como el 3 en la 0 es menor que el 5, los dejamos allí, no los tocamos y hasta ahí el menor sería el 3. Y luego nos quedaría una comparación para verificar si el que está en la casilla 0, el 3, es menor que el que está en la casilla 3, que es el 2. Como el 2 es menor que el 2 iría a la casilla 0 y el 3 iría a la casilla 3. Al terminar la comparación de la casilla 0 contra todos los que quedan a la derecha del vector, termina la primera barrida, no queda garantizado que el arreglo esté ordenado, pero sí queda garantizado que el menor de los números o de los valores esté en la primera. Comienza luego entonces la segunda pasada. Ahora se olvida el algoritmo de la casilla 0, se concentra en la 1, se dice que la casilla 1 pasa a ser ahora la casilla pivot y se aplica el mismo proceso pero con una comparación menos que las que se hicieron en la vuelta anterior. Se va a comparar el 7 contra el 5, como el 5 es menor que el 7 se van a intercambiar, el 5 va a venir a la casilla 1 y el 7 a la casilla 2, y luego se va a comparar el 5 contra el 3. Y como el 3 es menor que el 5 va a la casilla 3 y el 3 viene a la casilla 1. Termina la segunda pasada, las casillas 0 y 1, que ya fueron pivots en las vueltas anteriores, están ordenadas, comienza la pasada 3, se toma como casilla pivot a la 2 y se hace una comparación sola en este caso para determinar si el 7 es menor o mayor que el 5. Como el 7 es mayor que el 5, una sola comparación, se intercambian esos dos elementos, el 5 viene a la casilla 2, el 7 va a parar a la casilla 3, termina la tercera pasada y como podemos observar, después de esa tercera pasada, si el arreglo tiene 4 componentes, el arreglo queda ordenado. Ya hemos explicado los detalles de código que llevarían a
cómo funciona o cómo se puede implementar este algoritmo en Python, simplemente recordemos aquí nuestra ya conocida función selection sort, que toma como parámetro el arreglo que queremos ordenar, en este caso 7, 3, 5, 2 con 4 elementos. El tamaño del arreglo se toma en la variable n, 4. El primer ciclo es el que con la variable i nos indica cuál es la casilla que está siendo tomada como pivot. Cuando i vale 0, 0 es la casilla pivot y j se encarga de tomar los valores que siguen a la derecha de la casilla indicada por i para comparar sucesivamente a todos los demás contra la casilla indicada por i. Si i vale 0, i más 1, que es el valor inicial que va a tomar j, es 1, y j, por lo tanto, va a tomar los valores 1, 2 y 3. En este caso, entonces, i valiendo 0 va a estar apuntando a la casilla 0 y la variable j tomará el 1, el 2 y el 3, que son los que permitirán comparar el 7 con el 3, luego el que quedó en la 0 con el 2 y luego el que quedó en la 0 con la casilla 3. Este ciclo simplemente controla si el que está en la casilla pivot es más grande que el que está en la casilla indicada por j, los da vuelta y así va contribuyendo a que el ordenamiento se lleve a cabo. Los detalles los hemos explicado rápidamente porque en un video anterior los hemos eh, evidenciado con mucho más rigor e incluso exponiendo la forma de construir este algoritmo con paso a paso y con más precisión. Cuando la primera vuelta termina y todos los elementos se compararon contra la casilla pivot, se regresa al ciclo principal, la i pasa a valer 1, i más 1, que es el valor inicial de j, sería 2, j tomaría los valores 2 y 3, y en este caso se estarían comparando las casillas 2 y 3 contra la casilla 1, llevando a cabo un proceso similar al que se hizo en la vuelta anterior. Cuando esa segunda vuelta termina, la variable i pasa a valer 2, la variable j empezaría en i más 1, 3, solo tomaría j el valor 3, se compara el valor en la casilla 2 contra la casilla 3, si hay que girar se gira y si no el arreglo ordenado ya está. Y eso es todo lo que en definitiva este algoritmo tiene que hacer. Como se puede observar, esta función es más compacta que la que hemos visto para el algoritmo de inserción simple o burbuja, e incluso este algoritmo en general es un poco más rápido que el algoritmo de burbuja que hemos explicado en las secciones anteriores de este mismo video. Antes de terminar con este repaso de este algoritmo, una pequeña observación. Si recordamos, hemos sugerido que el algoritmo de burbuja podría, de hecho tiene, un flag, una bandera, que permite en un momento determinado poder deducir si el arreglo luego de una pasada quedó ordenado o no. Y si el arreglo quedó ordenado, ese flag nos permitía cortar el proceso de ordenamiento mucho antes sin perder tiempo realizando pasadas para comparar elementos que ya sabemos que están ordenados. En esta implementación del algoritmo Selection Sort que estamos mostrando aquí no hay ningún flag. La pregunta es si se pudiese agregar en este algoritmo un flag para actuar en forma similar. Es decir, se podría poner entre los dos ciclos un flag ordenado igual a true y luego en cada vuelta de este ciclo, si detectamos un ordenamiento, un intercambio, perdón, poner ese flag en falso, de forma tal que al cortar este ciclo preguntemos por ese flag y cortemos antes. En este algoritmo, el hecho de terminar una vuelta completa del ciclo J sin hacer ningún intercambio implica que el arreglo quedó ordenado y podemos detenernos. Esa es la pregunta que debemos hacernos para ver si el flag cabe o no cabe. Y la respuesta es categóricamente no. Que el ciclo J termine una vuelta completa sin hacer ningún intercambio no implica que el arreglo haya quedado ordenado. Y para muestra simplemente basta un ejemplo. Supongamos que el arreglo que nos dan fuese este, que se ve aquí. El arreglo es el 2, 7, 5, 3. Si este es el arreglo que nos dan, si este arreglo es el que entró como parámetro en la variable b, y comenzamos con i valiendo 0,
pivoteando en la casilla 2, J tomaría los valores 1, 2 y 3 y lo que se estaría haciendo en la primera vuelta sería comparar el 2 con el 7, el 2 con el 5 y el 2 con el 3. Como el 2 es menor que el 7, es menor que el 5 y es menor que el 3, todas las veces que haga esta pregunta para determinar si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, contestaría falso. No haría ningún intercambio y cortaría este ciclo sin producir ninguno a lo largo de toda la pasada. Si aquí ponemos un flag para cortar, en caso de encontrar que este ciclo interno no hace ningún intercambio, nos estaríamos equivocando, porque este ciclo interno termina una vuelta completa sin hacer ningún intercambio, pero eso no implica que el arreglo haya quedado ordenado, como pueden ver. En este caso, lo único que implica que el ciclo interno haya cortado sin realizar ningún intercambio, lo único que eso implica, insisto, es que la primera casilla, la casilla pivot, la casilla apuntada por I, ya contenía al menor de todos los elementos en esa vuelta y ninguno fue necesario de ser intercambiado para reemplazarlo. Pero no dice nada respecto del orden relativo que tienen entre sí los elementos que restan en el arreglo. En este caso, de hecho, los elementos que quedan están ordenados al revés, lo peor que nos podría pasar, y no implica de ninguna manera que el arreglo esté ordenado de menor a mayor. Intentar imponerle un flag de corte temprano a este algoritmo simplemente sería un error.